mis vínculos con Arco y con la poesía de Antonio Hernández vienen precisamente por los estudios que le dediqué al Caraván y a Julio Mariscal, por culpa de una persona que hoy está aquí, que es Manolo Ramos, que fue el que me condujo pues al estudio, ¿no?, de esa revista y de ese poeta. Los primeros años 90 estaba yo destinada en Villamartín y fue cuando empecé precisamente pues a estudiar sobre la revista El Caraván. Entonces trabajaba en el CEP de allí de Villamartín de la Sierra, Isabel Oñate, a la que, claro, yo recurría a todas las personas que me pudiesen facilitar cualquier información pues sobre Arco y sus poetas. Y mi sorpresa era que Isabel era amiguísima de Antonio y hubo una jornada sobre el libro allí en Arco. Antonio viene hoy. En aquellos primeros años fue la primera vez que yo vi en persona pues Antonio Hernández y bueno, en uno de los cafés de esos intercambios, Isabel, ven que este es Antonio, y fue la primera vez que pudimos intercambiar alguna conversación y entonces yo todavía no había empezado con Julio Mariscal, yo había empezado con el grupo El Caraván y ya empezamos a tener pues algunos contactos. Luego también algunos a través de Cristóbal Romero, y recuerdo también que en el año 97 Habitación en Arco, me parece que lo presentaste en el Hotel Marqués de Torresoto, pudo ser, o en Arco se presentó en algún sitio, y bueno, también acudí a aquella presentación y aquellos fueron mis primeros contactos con lo que era ese Antonio Hernández, poeta de Arco y continuador de la Escuela Poética de Arco. Arco de la Frontera, pues bueno, por todos conocido y reconocido por la crítica como un lugar y una cuna de creadores, de artistas y de poetas. De hecho, bueno, pues mi contacto con los entonces supervivientes de Alcaraván, del que recientemente ha fallecido también nuestro querido Cristóbal Romero, pues me llevaron a esa poesía de los comienzos, ese comienzo poético de un jovencísimo Antonio Hernández, por casualidad, porque yo estaba estudiando evidentemente al Caraván, a un grupo al que pertenecían los hermanos murcianos, Juan de Dios Ruiz Copete, Antonio Luis Baena, Cristóbal Romero y por supuesto el grandísimo y querido por nosotros Julio Mariscal. Y entonces, claro, ese conocimiento de lo que fue el Caraván, luego de lo que fue Julio, sobre todo, y gracias a Antonio Murciano y a Cristóbal Romero, que es el que pone en mis manos los 5 números de Liza del año 61, 18 años tenía Antonio cuando empieza sus pinitos en el mundo de la poesía. Y ya se puede ahí percibir que ese poeta en ciernes pues daría mucho que hablar. Luego, por distintos testimonios de Lupiáñez y de otras personas, cuando te trasladas a Madrid, pues sí, efectivamente ya empieza un reconocimiento, porque en tu poesía ya se empieza a percibir pues que hay algo más, evidentemente, y como ya pues hoy hemos podido ver esa trayectoria, se convierte en algo dilatado, donde empiezan a sucederse un libro detrás de otro y donde afortunadamente pues a nuestro Antonio Hernández se le reconoce pues su valía hasta el Premio Nacional de Poesía con Nueva York después de muerto. Liza, pues con José Antonio Rosado, que fue una lástima que no siguiera en el mundo de la poesía. Yo con su hija Lourdes tuve la posibilidad de hacer también aquí, bueno, hicimos filología hispánica juntos, y también me hablaba pues de Antonio Hernández, porque Antonio Hernández, y
José María Velázquez y Cristóbal Romero fueron los principales artífices de aquella lisa del año 60-61, en donde, bueno, se empieza también a reivindicar, yo creo que por vuestra parte, incluso aunque en el propio pueblo no estaba muy reconocida la obra de Julio Mariscal, vosotros ya entonces fuisteis valientes y siendo muy jóvenes, ya pues ellos empiezan, ¿no?, a defender lo que Julio Mariscal representaba. Es en ese momento cuando Antonio Hernández empieza también a sentar cátedra, a pesar de su juventud, pues en los poetas que vinieron después, que fueron los poetas de Calima, y ahí ya estaba un Pedro Sevilla, y estaba Pepa Caro, y estaba María Jesús Ortega, estaba José Luis Morante, una serie de... Entonces te conviertes también un poco pues en ese mecenas de lo que viene después, ¿no? A los que hemos investigado, a los que hemos estudiado, a los que hemos seguido un poco sus pasos, independientemente de que seamos o no, como ha dicho, que si escribimos y somos poetas y tal, bueno, en fin, escribidores, creo que me considero en algunas ocasiones, ¿no? La verdad es que sí que cuando nos adentramos finalmente, porque no nos queda otro remedio, en tu poesía, porque todos los caminos al final nos conducen un poco a ti, nos sorprende tu obra, nos reconforta. El otro día yo leía una cita que decía que la poesía no sirve para nada, pero si a todo se le quita el sentimiento, a todo se le quita el humanismo, a todo se le quita, dejamos de ser personas, y evidentemente entonces si a todo eso le quitamos todo eso necesario que está en la poesía, yo creo que dejaríamos de ser personas, ¿no? Y Antonio se ha preocupado de que eso no fuera así. Por una parte, con libros que tiñen también su poesía, que son libros de novela o de prosa, o no sé cómo llamarle, canallas, esa guía secreta de Cádiz tan canalla. Pues eso es maravilloso, ¿no? Y luego pues, hablarán de la prosa y de la narrativa, ¿no? Y yo pues lo que venía aquí era un poco pues a contar esos orígenes tan bueno, importantes en la obra por lo que suponen marcar a lo que luego es el poeta que nos encontramos después. Lo gratificante o lo sorprendente o lo que a mí me llena de orgullo, ¿no?, es que muchos de nosotros pues nos hemos fijado y hemos bebido precisamente del magisterio de las mismas personas con las que tú te relacionaste tan cercanamente, como fueron Carlos Edmundo de Ory, como fueron Fernando Quiñones y como fue el propio Julio Mariscal, aunque tú luego reconozcas públicamente de qué poetas grandes bebes, ¿no? Y que también lo compartimos, ¿no? Y ayer hablaba de Pepe Hierro, ¿no? Y hablabas de otros poetas, ¿no? Y que alguna vez ya habían dicho que si Juan Ramón Jiménez, no sé quién y tal. En fin, la crítica es así, ¿no? Pero sí es cierto que los que luego nos adentramos en tus versos sí que encontramos ese sentimiento, esa picaresca en ocasiones, la palabra culta en el momento preciso, y nos reencontramos también en cierta medida pues con esos grandes escritores, esos poetas que a todos en cierta medida nos han marcado, y eso yo quería decirlo aquí, ¿no? Hay una página web de José Lupiáñez que hace un estudio y un recorrido por cada uno de tus poemarios, uno a uno, como ha hecho Arabeles, ¿no? Y que a mí me parecía interesante, pues sí, porque además también lo reencontramos, ¿no? Que tu temática fundamental está el recuerdo, el pasado, el presente. Ayer incluso leías un inédito sobre tu infancia, y a mí me recordaba de Trébol de Cuatro Hojas de Julio, ¿no?, cuando hablaba, y su casa, y el maestro, y ese retorno al recuerdo, al pasado, tan necesario, porque también es necesario, él lo decía antes, ¿no? Somos personas
La reivindicación del territorio. Tú vuelves a Andalucía, vuelves a Arcos, vuelves a tu locus, e incluso en tus poemarios lo reivindicas. Y el yo lírico, por supuesto, ¿no? La poesía de Antonio Hernández pues nace de la convicción y del sentimiento y de la conmoción. Asciende su plétora de humanidad y surca inframundos, quimeras, sombras huidizas, dulce bálsamos de la infancia, la curiosa y definitiva prótesis de la muerte. Posee la costumbre de las paradojas, las antítesis, mira a lo onírico, hacia la majestuosidad de la palabra no dicha, y permite construir el tiempo, la fábula en la que se han desvestido desde Jorge Manrique a Antonio Machado, dos de sus valedores, dos de sus guías. Sabe que nacemos para crear nuestra historia personal y hacerla única. Y también su poesía aspira a ello en ese encuentro con la palabra traslúcida, con su historia de insurgencias y valores. Siempre existe mucho de construcción de una historia personal en su lírica, una historia del corazón, una sumisión a Andalucía, al ámbito familiar, a sus afectos, a sus derrotas. Su poesía no puede permanecer ajena al pellizco del estremecimiento, de la emoción, a la cargazón de lo vital que rezuma una pasión encontrada. En definitiva, es un corazón rebelde y tierno, como dice, por ejemplo, en el poema 14 de Con tres heridas yo. Pero no podemos dejar al margen una tendencia promiscua a la esencia de lo que somos, a explicar la evolución vital bajo los resortes de la indagación personal o a convertir el poema también en la dignificación del día a día, de la cotidianidad, de sus procesos creadores. Si bien es verdad que bajo la férrea mirada de la conceptualización de un discurso que se presiente abstracto desde la concreción personal. Es un compromiso cívico su obra, no olvido su entorno, su infancia, su juventud, su Arco, su Andalucía. Hernández afirmaba que la función de la poesía es iluminar una zona oscura de la realidad. Por tanto, aunque los haya relevantes, como veremos, vale cualquier tema, si un poeta está dotado para hacerlo trascender universalmente, lo que no quiere decir a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene el mismo grado deseable de capacidad perceptiva. El tema de la percepción me parece fundamental, sobre todo para aquel que cree con palabras, ¿no? Cualquier tipo de discurso. Hay otros críticos que también señalan, ¿no?, ese conflicto que está en toda tu lírica, en toda tu poesía, entre el extrañamiento, el yo y las vías pues para superar ese conflicto. Coinciden desde luego en los temas, ese Andalucía, ese amor humano, esa palabra. Lo cierto es que creces desde El mar es una tarde con campana, que bueno, después de haber salido Calima en el 61, pues en el 65 y siendo un veinteañero, joven, es el primer poemario que ve la luz. A partir de ahí, pues la poesía de Antonio Hernández crece, evoluciona, de los temas han ido ya hablando y seguirá hablando a Ana Sofía, ¿no? Yo me quedo con unos versos de Oveja Negra, Viaja el sentimiento, dice: por los aires, gritando, sube una catarata de extraños y redondos corazones podridos. El hastío, una araña, el aire es una rata, tu frente es una historia decorada de siglos. Quiero salir de aquí, entre las humaredas y encima de las mesas. Tu voz de mayoral se me ha puesto a latir, tu voz lenta, ilustrada como una pena lenta. Ahí sigue con Metaori, con Homoloquens, bueno, pues con todos los poemarios en los que yo no me voy a detener, sobre los que sí que me gustaría pues luego pues debatir o hablar o llegar a disfrutar con la tertulia, ¿no? Antonio llega al final pues a Nueva York después de muerto, del que ahora pues tanto se habla, que efectivamente pues es un poemario, un canto desde la madurez, desde el conocimiento, desde, no sé, porque ayer decías que
con los novísimos terminó la poesía de la experiencia y ahora con la poesía de la experiencia va a terminar Antonio Hernández o no lo sé. Entonces, bueno, el caso es que tenemos aquí, Antonio, pues para disfrutarlo, que reúne en todo su mundo los procesos anímicos, ¿no? Y vitales, existenciales del ser humano a lo largo de sus libros, su expresividad, sus metáforas, sus registros lingüísticos, su manera de contarnos las cosas también, muy con un tono, en ocasiones yo veo que, bueno, ese tono mariscaliano está en tu obra, ¿no? Y cómo luego al final pues también no vuelves a Andalucía. Hay algunos versos de un poema que se llama Andalucía, me quedé en ella porque era hermosa, y dice: cada día iba aprendiendo más, que el vivir no es un ave que pasa, sino un pozo que queda allí para el que necesite beber, que el que lleva una tierra clavada en las entrañas vale más que haber posado un continente entero, que morir por los brazos de una madre es la gran solución para santificarse. Andalucía era limpia y por eso, al renacer en ella, al darme cuenta que no solo de fiestas se trataba, defendí su ilusión de más de 1000 dolores, apoyé a la alegría cuando enmascaraba tristeza, robé a todo lo hermoso cuanto pudo mi amor. No era un vino o una guitarra en la escena, era lo que quedaba dentro de un cada uno oculto. La alegría quizá le costaba la sangre a aquellas tierras de secano, cuando un campesino alzaba como un dios su ronquido total, su enorme queja, su gran desolación vestida de colores. Y aunque terminemos hablando de bueno, Nueva York después de muerto, que creo que además es bastante, bueno, pues donde está ya se recoge, ¿no? Esa independientemente, bueno, ese entrañable pues diálogo que hay, no sé de cuánto tiene o no de imaginario, lo cierto es que es un deleite en cuanto a los pensamientos que vuelcas a lo largo de la obra, ¿no? De madurez y de reflexión que a todos los que llegamos ahí nos hace detenernos, leerte, volver a releer, donde se plasman pues gente del mundo de la cultura que son necesarios, tan necesarios de conocer y a los que desgraciadamente pues no se alcanza hoy en día en este mundo en donde importan más las cuentas que las palabras, ¿no? Y yo me quedaría con muchas cosas de Nueva York después de muerto, pero me voy a quedar con una reflexión y un poema. Y la reflexión con la que yo me quedo de aquí es la siguiente: la política es el arte de mentirse a sí mismo, la artesanía de mentir a los otros. Y con la guitarra. Llora la guitarra, polifemamente nuestro amor arrastras. Una sola lágrima, tan innumerable que nunca se acaba. ¿Qué Ulises oscuro le clavó la estaca? Sangra, 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 sangra tanto que no parece humana, tanto es su dolor que se desempara y le da lo mismo su ojo de lunática. Polifemamente llora la guitarra. Nada más. Gracias.